¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a hablar de un tema o de un error que es muy común en construcción, que aunque pareciera algo muy lógico, vemos que se comete muy comúnmente en las obras y es cómo debo de cargar o apoyar una losa. Nos vamos a enfocar en lo que es una losa aligerada, pero el principio aplica para cualquier tipo de losa, ya sea sólida o cualquier tipo de cubierta en general. ¿Nos acompañas? Si al reproducir el video te aparecen estas letras o subtítulos, lo único que tienes que hacer es darle clic a este botón y automáticamente desaparecerán. O bien, si estás trabajando desde una tablet o smartphone, dale clic a cualquiera de estos símbolos y ya no aparecerán más. Muy bien amigos, aquí tenemos dos volúmenes que representarían 2/4 de una construcción. Una losa siempre debe de apoyarse o cargarse en el lado corto, no en el lado largo. Entonces, tu primera duda va a ser, ¿y cuál es el lado corto y cuál es el lado largo? Correcto. Muy bien. Si vemos, estos volúmenes tienen dos dimensiones diferentes. Este que es más corto y este que es el lado largo. Entonces, nosotros siempre deberíamos de cargar en este lado corto. Nuestras vigas de carga deberían de estar en este sentido, apoyando sobre los muros que corren en el lado largo, pero paralelos al sentido corto. Por eso decimos que la losa se carga por el lado corto. Entonces tenemos que entender este principio. Es un error muy común que se apoyen las vigas o nervaduras de carga en el lado largo, y eso está mal porque si las apoyamos por el lado largo vamos a tener que hacerlas más altas y aparte debería de tener más acero de refuerzo, y generalmente esto no se hace. Es muy importante saber que estos muros deben de ser cargadores para que podamos apoyar aquí nuestras nervaduras de carga. Estos muros largos deben de tener una cimentación o bien tienen que tener zapatas, columnas y vigas que soporten las nervaduras de carga. Este sería el principio que hay que respetar. Columnas, vigas, y las vigas soportan las nervaduras de carga. Entonces, sí es bien importante que sepas que estos muros deben de ser cargadores para que podamos apoyar la losa en ese sentido. Si estos muros no fueran cargadores y los cargadores fueran estos, entonces nosotros tendríamos que apoyar la losa en este sentido. Eso hay que tener mucho cuidado. Ahora, si tengo claros iguales y todos estos muros que corren a lo largo son cargadores, yo puedo seguir mis nervaduras de carga, las cuales se irán apoyando en cada muro cargador. Y seguiré cargando en el claro corto porque todos estos muros son cargadores. Ahora, vamos a ver otras opciones u otros escenarios que pueden aparecer. Aquí tengo un claro más o menos cuadrado con las mismas medidas, aproximadamente 3×3. Y acá voy a suponer que tengo otro espacio u otros muros con una sección también rectangular, con un claro corto y un claro largo, pero esta vez está girado, no va en este mismo sentido. Aquí no había problema, podía seguir apoyándome en este sentido. Pero, ¿qué pasa cuando cambia el sentido de un cuarto? Es decir, ya mi lado corto
no está en este mismo sentido, ahora está hacia el otro sentido. Muy bien. Cuando pasa esto, tenemos que voltear el sentido de las vigas de carga, que es otro error que muy comúnmente se comete en la obra. Es decir, terminan cargando todo igual para traerse que todas sean vigas o nervaduras de carga en el mismo sentido, pero esto es un error. Lo correcto es que en este claro se invierta el sentido de las vigas de carga para poder cargar en los claros cortos. Ahora, ¿qué pasa en un claro de dimensiones iguales? Que ambos claros tienen dimensiones similares. Pudiésemos seguir la misma tendencia de cargar como aquí en este sentido, o hacerlo en este otro sentido, ya que el claro es el mismo. O también, ya aquí depende del diseño del ingeniero calculista, aquí pudiésemos optar por cargar en ambos sentidos. También es válido. Ahora bien, cuando las nervaduras de carga van en un sentido, por ende, las nervaduras de temperatura vendrán en el otro sentido, que es el sentido largo. En este caso aquí, esta sería la temperatura, y la temperatura vendría en este sentido, en esta otra opción. Cuando cargamos una losa en dos sentidos, no tenemos nervaduras de temperatura, ya que ambos sentidos de las nervaduras serían de carga. Pero también se puede reforzar en la parte superior de la losa con una malla electrosoldada para que haga la función de temperatura, aunque generalmente esto dependerá de las especificaciones que nos dé el ingeniero calculista. Muy bien amigos, esperemos que haya quedado claro. Les comento, es un error bastante común en la obra que se cargue en los sentidos largos, lo cual sí nos puede traer problemas más o menos serios, porque no es el mismo refuerzo que se necesita para un claro de 3 metros que el que se necesitaría para un claro de 5 o 6 metros. Debería de cambiar el armado y pues no tiene ninguna razón de ser. Muy bien amigos, esperemos que les haya sido de utilidad el video. Si es así, compártelo, regálanos un like y nos vemos en la próxima.